Por otro lado, esta beta de reflexión llega a mujeres en América Latina, particularmente mujeres caribeñas, mujeres de los movimientos negros o afrodescendientes, que empiezan en su contacto con estas lecturas y con estas tradiciones activistas y reflexivas, también a plantear el debate de la negritud en el caso latinoamericano. Pero no solo eso, también tenemos toda la experiencia del movimiento indígena y de las experiencias de las mujeres indígenas como mujeres racializadas. Y yo siempre remito a un ejemplo muy puntual, que es el ejemplo de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia, que justamente pone sobre la mesa de discusión el tema de la condición de una mujer indígena no es la misma condición que la de una mujer feminista, blanca, metropolitana, universitaria, etcétera, etcétera. Y hay un texto maravilloso que se llama justamente, si me permiten hablar, Domitila, una mujer de las minas de Bolivia, donde ella narra, por ejemplo, que en 1975, en el Año Internacional de la Mujer, la ONU organiza el famoso congreso, no me acuerdo si era congreso o la Conferencia Internacional de la Mujer en México, y ahí llega Friedman, la tal Betty Friedman, y esta Domitila, en este texto testimonial, narra justamente cómo ella empieza a plantear la problemática que tienen las mujeres esposas de los mineros y las feministas metropolitanas, que además ella es maravillosa porque dice, yo veía cómo iban pasando títulos y títulos, ¿no? Que se presentaban y decían, yo soy periodista y bla, 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 yo soy licenciada y bla, 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 yo soy abogada, yo soy comunicóloga, yo soy... Y ella decía, ante tanto título yo me sentí como la Cenicienta, ¿no? Porque era una mujer que por condición colonial fue destinada a ser rural y a ser iletrada, y muchas veces a ser monolingüe, que en el caso específico de Domitila no era el caso. Pero entonces ella va narrando cómo, al plantear las problemáticas de su comunidad y lo que viven con los hombres de su comunidad y las mujeres de su comunidad, las feministas la empiezan a atacar diciendo que ya la habían escuchado mucho, que dejara de hablar de su pueblo y de las masacres de su pueblo y que empezara a hablar de ellas. Entonces dicen, señora, hablemos de nosotras, ¿no? Y entonces ella le decía, ¿quieren que hablemos de nosotras? Vamos a empezar a hablar de nosotras. Pues ya estaba muy enojada y entonces le dice, a ver, señora, yo he visto que usted llega todos los días, que era además la líder de la delegación mexicana, para deshonra nuestra, de las feministas que seguían a Friedman, y le dice, yo he visto que usted llega todos los días con un chofer, en un carro muy elegante, con un traje muy elegante, con un peinado que es evidente que usted antes de venir aquí pasó a un lugar muy elegante a realizarlo, donde seguramente le cobraron mucha plata, y le dice, yo en cambio estoy usando la ropa que desde que llegué aquí, la misma ropa, si mi esposo fallece o enferma, la empresa nos da 90 días para dejar la pequeña casa en la que habitamos, porque mi esposo es minero en Bolivia, y además, pues obviamente yo no tengo la plata que usted tiene. Y entonces ella le dice, ¿de qué quiere que hablemos usted y yo si entre usted y yo no hay nada en común? Y Domitila está poniendo en la mesa de discusión algo que las feministas afroamericanas también estaban poniendo entre la década de los 70 y la década de los 80. La diferencia es que Domitila, evidentemente, no es una mujer que tuvo acceso a la educación y no es una mujer que tuvo acceso a los recursos que permitieran que su voz se visibilizara. Si la narrativa de Domitila nos llega es porque una mujer, seguramente universitaria, muy probablemente europea, o alguna mujer digamos, de las élites por el apellido, podríamos decir, de las élites bolivianas, Naoma Bieisar, creo que se llama la autora del libro, lo que hizo es que recuperó testimonialmente la palabra y la existencia de Domitila, pero ya también de esa fabulosa testimonio, porque además el problema es que si eres indígena, lo tuyo no es conocimiento, no es una tesis de doctorado, lo tuyo es testimonial. Y ahí hablamos justamente de la colonialidad del saber y de las jerarquizaciones que tienen también que ver con cómo lo racial atraviesa el saber. Entonces, lo que quiero decir con esta parte es que también desde muchos campos del debate indígena ya se perfilaba esta problemática. Y esta problemática significa que no es lo mismo ser mujer que está atravesada por una experiencia colonial y es una mujer racializada, que ser una mujer que se encuentra en las zonas donde la experiencia colonial las pone en el lugar de ser la mujer blanca que vive en la zona del ser, no en la zona del no ser. Lo voy a explicar más al rato esto de la zona del ser y no ser, pero lo que quiero decir es que ya también desde el trayecto, desde el mundo, desde la movilización indígena se expresaba esta dificultad que tenía que ver con la crítica de las mujeres racializadas al feminismo hegemónico. Y esa es una línea de reflexión que va a ser muy importante. Otra tiene que ver con cómo en América Latina, y esta es una tercera línea que también confluye en los feminismos descoloniales, pero no son las únicas, solo estoy planteando algunas y voy a ir cerrando en unos 15 minutos para no alargarme, tiene que ver con cómo en la década de los 90, con todas las políticas de las agencias financiadoras y con la introducción de las perspectivas de género, que lo que hacen es, digamos, plantear la idea de la configuración, o sea, la creación de las ONGs y con eso, en buena medida, el desmantelamiento del movimiento feminista a nivel continental,
lo que aparece es una división dentro del movimiento entre lo que se llamó las institucionales, que fueron las feministas que decidieron entrar a las lógicas de las ONGs, y las autónomas, estas feministas que justamente denunciaban todas estas políticas neoliberales que habían alcanzado al movimiento feminista a nivel continental. Y dentro del movimiento feminista autónomo, justamente empieza a plantearse el debate de la autonomía y el problema de cómo impacta las agendas de los feminismos todas las políticas neoliberales. Y ahí empieza a haber alguna reflexión que luego va a derivar en la crítica a cómo el proceso de globalización termina por, yo diría, blanquear, ¿no? A las banderas de los feminismos latinoamericanos. Pero no solo vienen de estos trayectos, hay un conjunto de ríos que confluyen en este que se llama el campo de los feminismos descoloniales. Hay compañeras que desde la experiencia de los movimientos populares empiezan también a formular su distanciamiento en relación a ciertos conceptos que se gestan desde los feminismos hegemónicos y que no dan cuenta de las mujeres, de las realidades de las mujeres racializadas. No les puedo dar muchos ejemplos en el caso de Colombia, con las mujeres que luchan justamente y que luchan, digamos, por evidenciar la guerra que se genera en Colombia y que está generando desplazamientos y que tiene una afectación sobre todo a la población racializada y empobrecida. Y empiezan a plantear justamente cómo el feminismo no da cuenta de esas realidades, el feminismo occidental, liberal, hegemónico, y cómo todas estas formulaciones de un pensamiento crítico que aplica para las mujeres de la zona del ser, es decir, mujeres blancas en los nortes globales o en las zonas metropolitanas, etcétera, etcétera, pues no tiene validez en términos de explicitar las dominaciones que atraviesan a las mujeres que tienen una experiencia colonial como mujeres racializadas, es decir, que están en la zona del no ser. Porque esta línea divisoria, que es la línea racial, justamente distingue entre la zona del ser y la zona del no ser. Entonces, ¿cuáles son? Estos son solo algunos ejemplos de las múltiples rutas que la crítica a los feminismos hegemónicos empiezan a tener efecto, digamos, en América Latina. Pero podemos encontrar un montón de esas rutas. Por eso les decía que no podemos hablar de un feminismo, sino de los feminismos que confluyen en este campo que llamamos feminismos descoloniales. Incluso muchos de estos, digamos, experiencias activistas, de acción o reflexión, muchas de ellas ni siquiera se mencionan como feministas. Al contrario, justo como revelaban que el feminismo hegemónico no les representaba, ni tampoco daba cuenta de sus propias realidades, como en el caso de Domitila, pues tendía a haber había una tendencia a que no se nombraran como feministas y que se sintieran totalmente alejadas de estos planteamientos feministas. Porque además, una de las cosas que se empezó a formular es que el feminismo hegemónico es profundamente colonial. O sea, un pensamiento crítico que ilumina sobre un tipo de dominación, que es la dominación de género, desafortunadamente solo explica la dominación de género en la zona del ser, es decir, en la zona donde los sujetos que viven esa dominación tienen como centralidad la dominación de género, pero los sujetos o las sujetas que viven en la zona del no ser, no solamente les atraviesa la dominación de género, sino que muchas veces la dominación de clase, la dominación de raza, la dominación de edad o de heteronormatividad obligatoria, es en su imbricación, las configura como sujetos que no pueden ser explicados desde las lógicas feministas. Porque la lógica feminista no considera el problema racial, por ejemplo, y no considera el problema colonial, el feminismo hegemónico. Ahora bien, los feminismos descoloniales, digamos, van a confluir en este campo todas estas críticas y estos planteamientos que no necesariamente son feministas todos, ni necesariamente son descoloniales, confluyen en este campo, porque en este campo se empieza ya a poder acomodar la crítica de todos estos trayectos, de todas estas reflexiones y de todas estas acciones en relación a la imposibilidad que tiene el feminismo hegemónico para explicar la realidad de las mujeres a las que nos atraviesa la experiencia colonial. Porque el feminismo hegemónico no considera el debate colonial o la línea colonial como un debate central. Y desde ahí se despliegan muchos posicionamientos que voy a nombrar brevemente dentro de lo que sería un primer recorrido de lo que llamamos los feminismos descoloniales. Tenemos por un lado el referente María Lugones, quien por primera vez en su diálogo con Aníbal Quijano, y es probable que tenga que estornudar en algún momento porque ando medio griposa y se me van los estornudos, pero luego regresan. Y ella, hasta donde yo sé, fue invitada por Ramón Grossfogel. Otro elemento importante es que la mayoría de los teóricos del llamado giro decolonial son intelectuales que están en la Academia de los Nortes Globales, fundamentalmente en Estados Unidos. Es el caso de María Lugones, es el caso, bueno, Aníbal Quijano estaba también en Duke, en Birmingham o en Duke, no me acuerdo, creo que en Birmingham. Y en una parte en Perú, otra parte daba clases en Estados Unidos, y su pensamiento estuvo muy influenciado por el marxismo negro.
muy influenciado, aunque no lo menciona, el pensamiento decolonial estuvo influenciado por el marxismo negro, que sus alumnos, digamos, le convidaron, por decirlo de alguna manera, sus alumnos en Birmingham. Y bueno, lo que quiero decir es que María Lugones, discutiendo los planteamientos de Aníbal Quijano en un foro al que fue invitada, que fue organizado, si mal no estoy informada, por Ramón Grossfogel, ella lee a Aníbal Quijano y en esa primera lectura que hace del trabajo sobre colonialidad en América Latina, ella se percata de que Quijano tiene una mirada muy, muy limitada de la categoría de género. Porque si bien Quijano reconoce que la experiencia colonial tiene un efecto sobre la Organización Mundial del Trabajo y sobre la configuración del género, él sigue pensando el género desde una perspectiva muy biologicista. Y llevada de la mano de Oyeronke Yuromi, que es una mujer nigeriana, que tiene un libro maravilloso que yo tengo de cabecera, y lo digo literal porque está aquí a mi cabeza, que es este libro, La invención de las mujeres, llevada de la mano de los planteamientos de Oyeronke Yuromi y de una mujer cherokee, que se llama Gun Allen, María Lugones se atreve a decir que el género es una construcción y una imposición colonial, porque siguiendo a estas dos autoras, una de origen africano y otra de origen indígena cherokee, se percata que en las civilizaciones pre-intrusión española, por ejemplo, muchas civilizaciones indígenas, no existe una configuración del género desde el dimorfismo sexual, desde la dicotomía hombre-mujer. Entre los cherokees existe, por ejemplo, lo que se llama el tercer espíritu y existe una diversidad genérica que habla de que no había esta lógica dicotómica. Y en el caso del planteamiento de Oyeronke Yuromi, ella dice que no existe el género en las sociedades yorubas africanas. Y entonces ya lo que dice es, el género es una imposición colonial y tiene que ser entendido desde ese lugar. Este es un primer planteamiento que además es muy relevante y sí viene del grupo original, que es el grupo Modernidad-Colonialidad, que, digamos, atraviesa por el debate sobre la condición de género. Pero tenemos otras expresiones que no vienen de este grupo original del pensamiento descolonial, que vienen de otros trayectos, y es el caso, por ejemplo, de los feminismos comunitarios. ¿Y qué es lo que plantean los feminismos comunitarios en relación a la articulación entre colonialidad, género y patriarcado? Y este es otro debate interesante, porque el tema del patriarcado es central en los feminismos hegemónicos y en el ámbito o en el campo de los feminismos descoloniales está bastante polemizado y no hay un acuerdo común. Por eso hablo de los feminismos, porque ni siquiera tenemos acuerdos base comunes, sino que hay diferentes lecturas y perspectivas que lo hacen muy diverso, muy complejo, pero por tanto muy rico a los feminismos descoloniales. Y tenemos el planteamiento de las feministas comunitarias aymaras que nos dicen particularmente, presentan la tesis de lo que llaman entronque de patriarcados y que en síntesis lo que postulan es que hubo que el hecho colonial, todas sí comparten una lectura a partir del hecho colonial. Y lo que nos dicen es que el hecho colonial lo que garantizó fue una articulación de los patriarcados originarios con el patriarcado original en el momento occidental, en el momento colonial. Es decir, que hubo un pacto entre varones, entre los indios como patriarcas, digamos, ancestrales, y los patriarcas occidentales, los colonizadores, para garantizar la subordinación de las mujeres, de las mujeres indígenas a los hombres indígenas y a los hombres no indígenas. Es decir, hay una complicidad entre varones occidentales e indígenas para garantizar el sometimiento de las mujeres por parte de los hombres, sean indígenas o no indígenas. Es interesante el planteamiento, ¿no?, del patriarcado, pero este planteamiento contiene un problema sustantivo. Pensar nuevamente que el patriarcado es un concepto o un hecho universal, transhistórico, y que perteneció en todo tiempo y que existió en todo tiempo y en todo momento a todas las civilizaciones que han existido en este planeta desde su origen. Se parte de que hay patriarcados y que lo que hubo fue una alianza, una complicidad entre varones para ejercer el patriarcado. Nos remite a un problema semejante al del concepto de ser mujer, que hablábamos hace rato cuando hablábamos de Bell Hooks y de la tal Betty Friedman. El problema es que se nos presenta como un hecho transhistórico y universal. Y no nos damos cuenta que el patriarcado es fundamentalmente una experiencia particular que proviene de Occidente y que tiene su más álgida expresión en el patriarcado cristianocéntrico, que es el que llega aquí con la conquista. Y en ese sentido, habemos autoras, pensadoras, activistas, críticas, que nos desplazamos de este lugar y que decimos, no podemos pensar el patriarcado entendido como un patriarcado transhistórico, universal, que ha existido en todo momento y en todo tiempo. Aura Cumes, que es una mujer maya cachequil, que además es hiper brillante y que es una mujer que ha dado aportes muy importantes a los feminismos descoloniales, aunque no se autonombra ni feminista ni descolonial. Eso también es muy importante. Este campo llamado feminismos descoloniales ha sido configurado también por voces de mujeres que no se reconocen ni feministas, ni se autonombran feministas, ni descoloniales, pero que han hecho contribuciones sustantivas. Aura Cumes, por ejemplo, dice que
no podemos hablar de patriarcados ancestrales, que en todo caso tendríamos que hablar de dominación masculina, pero que tendríamos que hacer un ejercicio de arqueología descolonial para entender cómo se dan las dominaciones masculinas de manera específica en cada orden civilizatorio que fue desmantelado y desestructurado a partir de la intrusión española. Y esto tiene muchas implicaciones, porque efectivamente al hacer ese ejercicio tendríamos que hacer un diálogo con el pasado, que es el que nos llama Aura Cumes, y que está haciendo ella a través de una lectura del Popol Vuh, que es un documento que explica las formas de horizonte de sentido del mundo maya, y ella está haciendo esta relectura sabiendo que el Popol Vuh fue traducido por los colonizadores y por los sacerdotes que llegaron para hacer el proceso de evangelización. O sea, con todo y eso es un documento que ha permitido que Aura haga un trabajo justamente para entender cómo se configura el género en el mundo maya, ¿no? Y por otro lado tenemos los planteamientos de Rita Segato, que digamos van en esta misma dirección, un poco más cercano a los feminismos comunitarios aymaras, en el sentido, y bueno, también xincas, en el sentido de plantear que había un patriarcado de alta intensidad y que había patriarcados de baja intensidad, pero sigue postulándose el principio de la existencia de patriarcados. Por otro lado, tenemos las reflexiones de Breni Mendoza, donde ella también hace contribuciones en torno a la colonialidad y el género, y además ella hace una aportación muy interesante en torno a la colonialidad de la democracia. Y tiene trabajos bastante diversos que ya no voy a mencionar por el tiempo, pero bueno, podemos encontrar también los trabajos de Lorena Capnal en relación al feminismo comunitario xinca, de Silvia Marcos, que forma parte de la red de feminismos en México, y que curiosamente las compañeras que conforman esta red, donde no solamente está Silvia Marcos, sino está Margarita Millán, está Verónica Renata, y se me olvidó su apellido, López, está Aida Hernández, está Oscar González, está Mariana Mora, en fin, hay muchas compañeras que están en esta red, y que esta red, por ejemplo, que se reconoce sí como feminista descolonial y que ellas también se reconocen como feministas descoloniales, su debate no proviene de ninguno de estos horizontes de reflexión, ni las afroamericanas, ni el debate sobre el patriarcado, no, ellas están discutiendo desde la experiencia del zapatismo, en realidad es la experiencia zapatista que las lleva a confluir en este campo de reflexión sobre el tema de la colonialidad y el género, a partir de la experiencia de las mujeres indígenas, y eso es lo que detona su reflexión. O sea, no vienen del grupo Modernidad Colonialidad, no vienen del debate afroamericano, aunque lo conocen, muchas vienen de una experiencia feminista previa, pero en su encuentro con las mujeres zapatistas logran hacer estos anclajes para ubicarse en lo que llamamos los feminismos descoloniales. Obviamente también estamos autoras mestizas, ¿no? Como María Teresa Garzón, que es una mujer de origen colombiano, que ha trabajado el tema de la blanquitud, o está también Alejandra Londoño, que es afrodescendiente colombiana, que ha trabajado mucho sobre el tema de los aportes de las mujeres afrodescendientes también al debate de la colonialidad. Mis propias contribuciones han sido parte de esta reflexión, y como estas compañeras, hay muchas compañeras más que han ido enriqueciendo esta discusión en América Latina, muchísimas de verdad, que podría ir nombrando y que pueden encontrar en otro libro de cabecera, voy a sacarlo de acá arriba porque literalmente están en mi cabeza, que es este libro que coordiné, que justamente contiene muchas de las aportaciones más recientes a los feminismos descoloniales y que se llama Miradas en torno al problema colonial. Yo ahí lo dejaría para no extenderme porque ya me aventé más de una hora y creo que de repente se puede volver abrumador tener tanto tiempo de exposición, pero lo que quería hacer era un recorrido general para entender cómo los feminismos descoloniales tienen que enunciarse en plural, para empezar, y tienen que reconocerse como un campo en el que confluyen muchas perspectivas, muchas reflexiones, muchos campos de preocupación que no solamente tienen que ver con el problema de la crítica al feminismo hegemónico o al tema del patriarcado, sino a cómo se va configurando los procesos de dominación sobre hombres y mujeres racializados, en fin, pero lo que es muy relevante es que a muchos temas que se asocian con el problema o la problemática de la dominación sobre las mujeres, en realidad, digamos, tienen como relevancia que se le cruza el problema colonial como un problema central. Entonces, bueno, ahí lo dejaría en espera de empezar la conversación. Sí, estuvo muy interesante, doctora. Dice, ¿nos pudiera recomendar bibliografía para empezar a adentrarnos en el feminismo descolonial? La misma pregunta la hace Guadalupe Zaragoza. Sí, como yo les comentaba, el campo de los feminismos descoloniales no tiene un solo genealogía ni una sola raigambre, pero hay un libro que escribimos compilamos, algunas también escribimos, pero compilamos de manera muy temprana, Diana Gómez, Yuderquis Espinosa y yo, que publicó la Universidad del Cauca en Colombia, que está liberado y lo pueden encontrar en internet, que se llama Tejiendo de otro modo. El libro tiene un nombre más grande,
epistemología, tiene un apellido gigantesco, pero aparece, digamos, en el lomo como tejiendo de otro modo. Si ustedes lo teclean, va a salirles de inmediato, y ahí van a encontrar, es un reader, así le llaman, y van a encontrar ahí como muchos textos de mujeres que no necesariamente se nombran feministas descoloniales, eso tengo que decirlo, pero muchas mujeres que son un referente del debate de los feminismos latinoamericanos y que nosotras las recuperamos porque nos parecieron importantes como referentes para pensar ese campo en construcción que son los feminismos descoloniales. Y con esto agrego una nueva cosa, este campo es un campo en construcción. El segundo libro, que es ya incorpora trabajos más recientes, porque lo que hicimos con el primer libro de Mujeres de Tejiendo de Otro Modo es recuperar, digamos, históricamente los aportes de la producción feminista latinoamericana. En este segundo libro ya hay una serie de trabajos recientes que hablan justamente de los trayectos que ha ido llevando los feminismos descoloniales en América Latina, y en ese segundo libro pueden encontrar textos súper interesantes que van desde la producción latinoamericana hasta la producción de otras regiones. Por ejemplo, hay un texto de una entrevista a Sirina Abdibil Sabay, que es una mujer hispano-siria, que ha hecho una lectura muy detallada del pensamiento descolonial y lo lleva al debate del Islam. Y entonces ella habla de un pensamiento islámico descolonial. Es impresionante el trabajo. Tiene un libro que también tengo de cabecera, perdón, pero es que es este libro que se llama La cárcel del feminismo. Ella hace una crítica contundente a las feministas europeas que llegaron al norte de Marruecos con todas las lógicas neoliberales de financiamiento y el impacto que tiene sobre las mujeres musulmanas. Es muy, muy interesante. Pero también tenemos, por ejemplo, en este libro, un trabajo de Aura Cumes, un texto de Breni Mendoza, que ya más o menos les conté quiénes son, pero también tenemos, por ejemplo, el texto de Andrea Álvarez Díaz, que es sobre los discursos racistas aymaras, los discursos racistas sobre mujeres aymaras. Tenemos también el debate de María José Pérez Sáenz sobre las otras ancestras descoloniales. Ella lo hace desde Guatemala, desde la experiencia guatemalteca. Tenemos el trabajo de María Patricia Pérez Moreno, que eso también lo encuentran en internet, que se llama Otanil, que significa corazón en celtal. Y ella tiene un trabajo maravilloso sobre sabiduría y práctica del sentir, pensar, entender, explicar y vivir el mundo desde los mayas celtales, y se inscribe en lo que se llama la filosofía nosótrica, que se basa en el horizonte de sentido del mundo maya celtal. Viene también un trabajo impresionante de una mujer afrocolombiana que se llama Rosiamira Martínez, que habla justamente de descolonizar la praxis política y desmontar el racismo asimilado a los pueblos oprimidos, por ejemplo, ¿no? Rosiamira es interesantísima. Viene un trabajo también de una feminista descolonial gitana que se llama, y que no viene el nombre en el libro, por cierto, fue un gran error de nosotros, y ella, se me fue el nombre, además es una abogada y es una sindicalista entonces se llamaba Sindicato Obreros del SOC, se llamaba antes, y ahora se llama, no me acuerdo cómo se llama sindicato, que es Sindicato Obreros del Campo y del Medio Rural en Andalucía, y ella se llama Pastora Filigrana. Y viene también un trabajo muy interesante, por ejemplo, de Natalia Cabanillas sobre el tema de la solidaridad entre mujeres musulmanas. Entonces, lo que quiero decir es que el campo de los feminismos descoloniales es un campo en construcción, incluso en algunos planteamientos. Podríamos decir que ni siquiera necesitaría el epíteto de feminismos, ¿no? O sea, porque muchas de las críticas de los feminismos descoloniales se confrontan con el feminismo clásico. Uh-huh. Entonces, bueno, es parte de la bibliografía que les puedo sugerir, pero hoy más que nunca pueden encontrar mucho trabajo, mucho más publicado. Hace algunos años de verdad era mucho más complicado, pero hoy ya no tanto. Pueden encontrar mucho trabajo sobre feminismo descolonial en las redes académicas que encuentran por internet. Muy bien. Vanessa Ortega nos dice, ¿cuál es el papel de la interseccionalidad en el feminismo descolonial? Mira, en América Latina no se le llamó interseccionalidad. Por ejemplo, en el debate indígena se le llamó la triple opresión, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, el discurso que da la comandante Esther en 2001, cuando llegan los zapatistas al máximo espacio de deliberación de la nación, que fue la Cámara de Diputados, vas a encontrar que la que habla es ella, no Marcos. Ella es la que hace el discurso de los zapatistas. Y lo primero que dice es, yo soy una mujer, yo soy indígena, soy pobre, pero sobre todo soy mujer. Y ahí habla de la triple opresión por ser pobre, opresión por ser indígena y opresión por ser mujer. No habla necesariamente de implicación. Si nosotros hacemos un rastreo en América Latina, la crítica no habla de interseccionalidad, perdón, la crítica al problema de una matriz de opresión donde la opresión de clase, raza y género se co-constituyen, se imbrican, no pueden verse por separado, no es nueva tampoco, así como les di el ejemplo de Domitila y el ejemplo de Bell Hooks,
que están, digamos, planteando la misma problemática, pero desde contextualizaciones diferentes, porque al final, con todo y que Bell Hooks es una mujer racializada, una mujer negra, Bell Hooks tenía acceso a la escritura. Y Domitila, siendo una mujer indígena de las minas de Bolivia, no tuvo nunca acceso a la escritura. Por tanto, queda su saber y su conocimiento en el ámbito de la oralidad, por tanto, no queda plasmado como teoría, ¿sí? Entonces, el papel de la interseccionalidad es fundamental, pero no por la la genealogía que viene del debate de Kimberly Crenshaw, sino porque es una problemática que viven las mujeres racializadas. Crenshaw tuvo la gran virtud de traer a cuenta a autoras que ya habían teóricamente planteado este problema, y ahí Patricia Hill Collins es clave, porque Patricia Hill Collins no hablan de interseccionalidad, hablan de matriz de opresiones, ¿sí? Pero ya había explicitado ese problema. Y lo que hace Crenshaw al hablar de interseccionalidad, y es la crítica que le hacen a Crenshaw, es que ella lo operativiza en términos jurídicos para hacer una defensa específica de mujeres que en una fábrica en Estados Unidos, pues están justamente, digamos, viviendo la experiencia no del desempleo, sino que las corrieron. Y Crenshaw problematiza desde el ámbito del derecho, y desde el ámbito del derecho traduce para llevarlo funcionalmente a la cuestión jurídica, el problema que ya otras mujeres afrodescendientes habían formulado de manera mucho más compleja. Lo que quiero decirte es que, o sea, para facilitar todo podemos hablar de interseccionalidad, pero el problema de la interseccionalidad es que no es un concepto. El problema de la interseccionalidad es que es una realidad que han vivido las mujeres de los sures globales, es decir, de las zonas del no ser, al ser mujeres que están atravesadas por la experiencia colonial. Y las mujeres que estamos atravesadas por la experiencia colonial, es decir, que estamos atravesadas por la línea de la racial, por el marcaje de la racialidad y todas sus implicaciones en términos de organización global del trabajo y en términos de organización del género, ¿no? Entonces, vamos a vivir esta experiencia que algunas le llaman interseccionalidad, otros le llaman imbricación de opresiones, otras le llaman matriz de opresiones, otras le llaman triple opresión, y que tiene muchos nombramientos, pero lo que muestra, más allá del concepto que abstrae, es una realidad que vivimos las mujeres que somos sujetos coloniales. Entonces, obviamente, eso que tú llamas interseccionalidad, que Patricia Hill Collins puede llamar matriz de opresión, que las mujeres indígenas llamaron triple opresión y muchas feministas latinoamericanas, y que tuvieron nombramientos distintos, lo que expresan es una realidad que, por supuesto, está siendo retomada por el debate de los feminismos descoloniales. Muy bien. Sofía Carvajal nos dice, ¿hay diferencias entre decir descolonial y decolonial? Hay diferencias en términos de etimología, pero también son en términos de fondo. Cuando nosotros decimos decolonial, estamos refiriendo al acto deconstructivista y en el sentido de que deconstruye, o sea, el prefijo de implica deconstruir. ¿Sí? O sea, yo desmonto. Cuando lo deconstruyo, lo desmonto. ¿Sí? Pero lo descolonial es un verbo activo. Entonces, no solamente lo desmonto, sino lo convierto en acción. Yo reivindico el concepto de descolonial no solo por su concepción etimológica, sino porque tiene que ser entendido como un verbo activo, no solamente como un acto reflexivo de desmontar lo colonial, ¿no? Entonces sí hay diferenciación entre descolonial y decolonial. Incluso hay algunos autores, ubico perfectamente a Enrique Dussel, que habla de descolonizar y el acto de descolonización, ni siquiera de colonial, descolonial, perdón, ¿no? Que tiene más implicaciones porque lo pone todavía más activo ese verbo. Ok. Laura Dalman nos dice, se habla de la no dicotomía yoruba o precolombina. ¿Cómo se engrana esa visión con los patriarcados asiáticos? A ver, nada más ahí la pregunta es, ¿a qué te refieres exactamente con los patriarcados asiáticos? Porque, bueno, Asia tiene una enorme diversidad, incorpora China, India, Pakistán, en fin. Entonces, me gustaría más que especificaras exactamente a qué te refieres con los patriarcados asiáticos. Si estás pensando, por ejemplo, en el caso de los Sikh y las mujeres viudas que se quemaban, o a qué exactamente te estás refiriendo, para que yo te pueda plantear mi posición, que tampoco es la neta del planeta, es nada más mi posición, ¿verdad? Sí, la pregunta está en Facebook, no ha puesto algo okay. Contestando. Yo lo que sí puedo decir, aludiendo a lo que dice Aura Cumes, es que no podemos generalizar. O sea, no podemos ver dominación masculina y decir es patriarcado. Porque el problema con los conceptos, que es un problema fuerte, es que los conceptos son como lámparas. Ayer estaba dando justamente una conversación donde explicaba la categoría de género. Yo utilizaba la metáfora de que un concepto es una lámpara.
que nos permite alumbrar una parte del cuarto oscuro. El problema es que cuando nosotros asumimos los conceptos como realidad, ya tenemos una complejidad y una complicación fuerte, porque los conceptos no son la realidad. La realidad es la realidad. El concepto es una herramienta para mirar esa realidad, pero si yo concentro mi mirada en el concepto y en la lámpara, voy a ver la lámpara, pero no la realidad, y no la voy a usar, que es lo peor. Entonces yo tengo que usar la lámpara para ver lo real. Ahora, hay lámparas que me van a mostrar una parte del cuarto oscuro, pero no me pueden mostrar todo el cuarto oscuro. Entonces yo tengo que empezar a entender, y ese es el llamado que hace Shirin Abdel-Sabah, que hace Aura Cumes, que hacen otras autoras descoloniales, o que ubicamos dentro de las contribuciones del campo de los feminismos descoloniales, que justamente lo que nos dicen es esa pretensión de universalidad de los conceptos aplicados a experiencias particulares, lo que hacen es invisibilizar la realidad de las mujeres racializadas y peor aún, victimizarlas o revictimizarlas. Y entonces el tema es que necesitamos ir más allá del concepto de patriarcado y empezar a explicar si es un patriarcado, y el asiático, o sea, por qué si es un patriarcado y cómo opera. Ahora bien, yo comparto con Aura Cumes, en el sentido de decir que el patriarcado, como experiencia de dominación, es una experiencia particular de un orden civilizatorio y que otros que llamamos patriarcado, que son formas de dominación masculina, tendrían que ser primero explicadas en cómo se configuran y nombradas de manera diferente. Porque si no, volvemos a la idea de construir conceptos universales sobre experiencias particulares, que lejos de ayudarnos a ver cómo se generan esas dominaciones, lo que hacen es invisibilizarlas. Y esa es la clave de la crítica, de la crítica del feminismo, de los feminismos descoloniales al feminismo hegemónico. Porque el problema es que en aras de explicar la relación de dominación entre hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, no explica, porque no cruza el debate colonial, por ejemplo, y al abrazar la categoría de género, por ejemplo, la categoría de género no nos da elementos para entender la relación de dominación que existe entre una mujer blanca, de clase alta, norteamericana, que vive en Malibú, frente a su subordinado, que es su jardinero, que es un hombre, racializado, ilegal, hondureño o guatemalteco, empobrecido. Y entonces ahí, perdón, pero la relación de jerarquía, no, la más fuerte no es la relación de género, porque seguramente la mujer, pero siendo blanca, siendo rica y siendo la patrona, tiene un lugar jerárquico frente a un hombre, que es hombre, pero que es racializado, es empobrecido y es ilegal. ¿Sí me explico? Y entonces ahí no opera nuestra generalidad diciendo que la opresión del patriarcado moderno, el patriarcado existe en todos lados, sí, pero en esa relación que te estoy diciendo en específico, opera o tiene mucho más funcionalidad o tiene mucho más efecto la condición de raza, la condición de clase, y cuando digo raza, aquí viene también el tema colonial, que la condición de género. Entonces, por eso yo insisto, o sea, no podemos hacer ese acto sin que nosotras entremos a entender la realidad, porque si no se convierte en un acto panfletario. No porque no existan lógicas de dominación, ¿eh? No estoy diciendo que nace, que los pueblos indígenas no existían. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no podemos leerlas desde las mismas lentes que se lee el proceso en Occidente o en los nortes globales o sea, no, lo tenemos que leer desde las realidades que atraviesan a esos sujetos y a esas sujetas. Ya contestó la chica. Dice que es el feminismo de mujeres en Asia. Eso puso. Híjole, es que el feminismo de mujeres en Asia es muy vasto. Muy, muy vasto. Está Vandana Shiva, pero es vasto, vasto. O sea, justamente a lo que aludía ahorita en la última intervención es que necesitamos ser más específicas, que en esta generalizar, en esta pretensión de universalizar, de repente perdemos la peculiaridad, digamos, del caso. De todas maneras, yo no soy especialista en Asia, debo decirte, eso también es cierto. Conozco, porque a través de diálogos con compañeras que sí han trabajado en algunos lugares de Asia, no en todos, particularmente en la India, por ejemplo, o particularmente en Japón, que no es lo mismo, Japón que la India y pertenece a Asia. Y no es igual de ninguna manera. Dentro de la India, las experiencias de dominación masculina en cada una de las digamos, culturas, ¿no? O religiosidades que se practican, ¿no? O sea, es muy diverso. Entonces, me cuesta trabajo, pues, contestar la pregunta porque creo que puedo caer en una suerte de universalidad que no contribuiría a la reflexión. Muy bien, doctora. Tenemos un comentario de Victoria Navarro que dice, es interesante cómo desde la producción literaria latinoamericana contemporánea, varias autoras colocan el debate de la colonialidad en relación con las mujeres. Sí. Pienso en autoras como la boliviana Liliana Col. Se está cortando. No se escucha Liliana. ¿Ya me escucho?
Ahí te empiezo a escuchar, pero se volvió a cortar. Nada más escuché Liliana. Liliana Colanzi. Ok. Sí, fíjense que el trabajo de María Teresa Garzón, que además es su tesis doctoral y la publicó como libro, es justamente el debate de la configuración de la blanquitud en las novelas de mujeres, fíjense, de mujeres colombianas en el siglo XIX. Y otro autor que trabajó mucho esto para entender la colonialidad del ser, es Frantz Fanon. En su libro Pieles Negras, Máscaras Blancas, habla de cómo se configura la psicología del colonizado y particularmente de la colonizada, de la negra, en relación al blanco a través de la idea del amor, y él se basa en el análisis de la literatura, hecha por mujeres además. Es muy interesante, pero tienes mucha razón, la literatura puede dar muchas pistas de cómo se configuran los procesos coloniales, que además una cosa importante a decir es que cuando hablamos de colonialidad, que no es colonialismo, estamos hablando de patrones de dominación que se configuran en la experiencia colonial y que siguen prevaleciendo en el tiempo, es decir, que tienen un continuum. Y tienen un continuum a tal nivel que siguen siendo presentes en nuestras realidades. Entonces, hacer un análisis de la literatura, hacer el cruce entre análisis cultural y debate descolonial se vuelve interesantísimo. Creo que son todas las preguntas. Si quisiera cerrar con algún comentario. Bueno, nada más invitarles a que desplacemos un poco las miradas, a que intentemos dejar, a que hagamos porosidades, y a que no dejemos que nos gane la rigidez del concepto. O sea, creo que es muy importante nombrar, pero sobre todo es muy importante conocer lo real. Y insisto, los conceptos son lámparas, pero esas lámparas solamente van a alumbrar una parte del cuarto oscuro y muchas veces necesitamos varias lámparas para poder iluminar todo el cuarto. Por eso la idea de la interseccionalidad o la idea de la imbricación de opresiones nos invitan a tener varias lámparas que nos ayuden a ver las múltiples facetas de ese cuarto oscuro que necesita ser visto desde otras miradas. Y por otro lado, la invitación a no hacer el acto colonial. Sirina Deville Savall, una de las cosas que cuestiona de toda la apoyo internacional feminista que llega al norte de Marruecos, es que las feministas españolas que llegan a Marruecos parten del hecho de que las musulmanas con hijab, es decir, con velo, están sometidas. Y esta Sirina Deville Savall lo primero que dice es, ¿y cuándo nos han preguntado cómo nos sentimos nosotras y nosotras mujeres musulmanas y cómo nos miramos a nosotras mismas? Y ella dice que no, o sea, que al final el problema sustantivo no es que no haya opresión, eso no está en discusión. El problema sustantivo es que las mujeres feministas que llegaron con todo este apoyo que proveniente de las financiadoras internacionales, lo que hacían con las mujeres musulmanas era replicar la lógica colonial en el sentido de encontrar a una otra a la que había que liberar, porque esa otra que yo asumía como sometida, porque no le preguntaba, y no es que no fuera sometida, pero no le preguntaba para ti qué es usar el hijab, ¿no? O sea, lo asumía como acto de sometimiento. Y ella dice, al final esa otra era un espejo que les posibilitaba verse a sí mismas como mujeres liberadas, ¿no? Y entonces, recuperando a Fátima Mernissi, que ella dice, bueno, pues las mujeres occidentales no se dan cuenta, o sea, ven el velo y ven el hijab como símbolo de sometimiento de la mujer musulmana, pero ellas no se dan cuenta que la talla 0 es un hijab, si lo quieren ver así, ¿no? Entonces, justamente creo que uno de los desafíos es dejar de asumir el acto, o sea, de ponernos como los colonizadores cuando llegaron a estas tierras, o como los evangelizadores, ¿no? O sea, yo vengo a ti, indígena, pobre, no sé qué, a liberarte, ¿no? O sea, una cosa que a mí me impresionaba, por ejemplo, cuando el movimiento zapatista, era cómo las feministas llegaban a las comunidades a decirle a las mujeres, es que tú estás sometida, ¿no? Entonces las mujeres les decían, mira, pues en mi comunidad pasa esto, y mi preocupación tiene que ver con la lógica comunitaria, no sé qué, y entonces les decían, eso que tú dices es feminista. Y entonces, o sea, cuánta soberbia para que tú le vayas y le digas a una mujer que eso que dice ella es feminista, pero que ella no lo conoce. Porque entonces le estás diciendo ignorante, ¿no? O sea, hay mucha soberbia porque nos sentimos en el lugar de las salvadoras y de las que vamos a ir a salvar a las oprimidas, ¿no? Y ahí hay un acto sumamente colonial, porque ese es el principio que dé sentido al sacrificio del mito redentor del colonizador, que vino a salvar a los indios. Por eso había que evangelizar.